Muchas gracias por poder conversar y poder tener el espacio para poder aclarar y transmitir a la ciudadanía cuál es el rol que tenemos y cómo vemos que se va a encarar este proceso de fusión entre Visión Banco y Bueno Bank. Por parte del Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos, tenemos la responsabilidad de velar por la estabilidad del sistema financiero y eso tiene distintas implicancias. La más importante de todas es la de justamente supervisar y regular el funcionamiento de las entidades que forman parte del sistema financiero formal. Entre ellas, las más importantes y las que todos conocemos son los bancos y las entidades financieras. Dentro de ese proceso de supervisión continua, en el marco de la supervisión basada en riesgos, el equipo supervisor de la superintendencia tiene un constante acercamiento en el cual es responsable del monitoreo y del desempeño de las entidades de los bancos y financieras. Y cuando hablamos del desempeño, nos observamos los riesgos desde cuatro o cinco pilares que son los fundamentales en torno al giro del negocio, ¿verdad? Está el riesgo de crédito, entonces nosotros somos responsables de velar porque el crédito sea colocado de manera eh, racional, que tenga sustento argumental y documental, de que la entidad sea capaz de gestionar el riesgo una vez colocado el crédito para poder recuperar el dinero prestado. Está el riesgo operacional y tecnológico, por ejemplo, de que los sistemas informáticos, las bases de datos, la información administrada y manejada sea gestionada de la mejor manera. Está el riesgo de gobernanza, ¿verdad? De que el directorio, la plana ejecutiva y directiva tenga el perfil adecuado, esté desempeñando sus roles de la mejor manera. Está el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entonces nosotros nos encargamos de velar porque la entidad gestione apropiadamente los riesgos de lavado en concordancia y alineados a las disposiciones que emite la CEPRELAT, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Entonces, en un marco transversal son muchos los riesgos que se analizan de manera continua a todas las entidades. Nosotros no vamos a dejar de llevar adelante nuestro rol de supervisor de estas dos entidades, Visión Banco y Bueno Bank, sino al contrario, vamos a profundizar aún más nuestro rol supervisor para que estas dos entidades, en el marco de su fusión, no desenfoquen todos los esfuerzos, los redirijan solamente a fusionarse y dejen de lado la buena y sana gestión de la entidad mientras dure el proceso. Es decir, nosotros tenemos que acompañar todos los aspectos que hacen a la complejidad de una fusión, como son dos bancos de este tamaño y de esta operativa, porque bueno, introduce mucha innovación, entonces eso también tiene sus riesgos. Y también vamos a cumplir el rol de acompañar la sana gestión de las entidades mientras dure el proceso y ellas van a tener que seguir operando de manera separada, ¿verdad? Un proceso de fusión es bastante complejo. Recordemos en el 2019, en los últimos 5 años, esta será la cuarta fusión, ¿verdad? En el 2019 se dio la fusión entre Financiera Río y Banco Itapúa, que dio lugar al Banco Río. En el 2019 también inició el proceso de fusión del Banco GNB Paraguay con el BBU Bank, el BBVA. Ese proceso de fusión duró aproximadamente 2 años, tuvo bastantes complejidades por parte de las dos entidades que tenían muchas diferencias en varios aspectos que, eh, bueno, llevaron o implicaron ese periodo de 2 años. Y bueno, la última y más reciente es la de el Banco Sudamérica con el Banco Regional, donde, bueno, ellos también alinearon bastante expectativas con capacidades y en un marco menor a 6 meses ellos lograron la fusión definitiva, ¿verdad? Entonces, los procesos son diferentes, son muy particulares porque hacen a la peculiaridad y a las características particulares que pueda tener cada una de las entidades. Y hoy en día, yendo a la última de tus preguntas, nosotros desde la Superintendencia de Banco vemos con buenos ojos esta fusión. Recordemos que actualmente tenemos 22 entidades financieras entre bancos y financieras, o sea, son 17 bancos, 5 financieras. Ya venimos en un proceso, como mencioné, de consolidación de entidades, porque hace 3 años teníamos
4 años teníamos 25 entidades, 26 incluso, ¿verdad? Ahora que pienso. Y bueno, el hecho que vayan fusionándose implica de que el mercado está eh, buscando la mejor manera de aumentar eficiencia, de lograr la optimalidad y de generar a través de sinergias positivas que puedan encontrarse entre dos entidades diferentes, optimizar recursos y que eso lleve a la provisión de servicios más eficientes, ¿verdad? Entonces, vemos con buenos ojos, creemos que es un proceso normal, de que muy probablemente en el futuro siga sucediendo este tipo de situaciones. Entonces, nuestro rol es acompañar la decisión del mercado privado, ¿verdad? Y de evaluar cómo va evolucionando este tipo de acuerdos, y que por supuesto luego se traduzca en un mejor servicio para la ciudadanía en general y sobre todo para sus clientes. Fernando, ¿nos podés explicar un poquitito el proceso que se tiene que atravesar en el marco de una fusión en líneas generales y podríamos conocer también un poquitito de en qué parte de este proceso estamos en el caso puntual de Bueno y de Edición? Sí, el marco normativo que reglamenta el proceso de fusión es la circular 288 del año 1999. Esa circular determina el paso a paso que hay que seguir dentro de este proceso que, recordemos, puede ser extenso, tiene muchos pasos, ¿verdad? Y básicamente se resume en 3 etapas. Cada etapa otra vez tiene varios hitos que alcanzar o que lograrse para poder dar lugar a la siguiente etapa, ¿verdad? No pueden correr en paralelo, sino que van de manera, son secuencial una tras otra, ¿verdad? Ahora mismo nos encontramos en la primera etapa. El Banco Visión y Bueno Bank ya dieron cumplimiento formal a el primer paso de esta primera etapa, que es la notificación formal a la Superintendencia de Bancos de la decisión que alcanzaron los directorios de ambas entidades. Entonces se reunió por su parte el directorio de Banco Visión con el directorio de Bueno Bank. El directorio de Bueno Bank le hizo una propuesta formal al directorio de Banco Visión. Ellos pactaron un acuerdo en el cual estaban satisfechos con la propuesta realizada, entonces firman un acuerdo inicial donde se comprometen a iniciar el proceso de fusión, ¿verdad? En ese sentido, ellos tienen que comunicar esa decisión acordada, le facilitan a la superintendencia de bancos no solamente la notificación, sino también las respectivas actas de directorio. Formalmente ya ingresaron estos documentos la semana pasada. Eso dispara el primer paso, la primera etapa y todo el proceso de fusión, ¿verdad? Ahora nosotros, desde la Superintendencia de Bancos, tenemos que iniciar al interior de la Superintendencia de Bancos los mecanismos que impliquen un control sobre esos aspectos que hacen a la fusión, por ejemplo, la cultura organizacional, la fusión tecnológica, la gestión del personal y de sucursales, el balance consolidado. Ellos determinan una fecha de corte en la cual esperan fusionarse. Entonces, para esa fecha de corte, ellos proyectan cómo se da el balance consolidado entre las dos entidades en un solo balance, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que eh, formular este balance, unificar tanto patrimonio neto, pasivo, activos y los diferentes componentes del balance. Y a partir de ahí, en la subsiguiente etapa, en la etapa 2, ellos tienen que convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas, cada entidad por separado, y la asamblea de accionistas tiene que ratificar la decisión tomada por ambos directorios. Entonces, el accionista de Visión Banco es el que tiene que recibir la propuesta económica, ¿verdad? De la transacción, tiene que prestar su acuerdo, tiene que estar conforme con la propuesta realizada y acordada entre directorios. Y una vez que la asamblea ratifique que los accionistas presten el acuerdo, entonces ahí dispara la segunda etapa, ¿verdad? En el cual vuelven a notificar a la superintendencia de bancos, vuelven a facilitar las actas ya de asambleas
con un balance consolidado en una cierta fecha de corte y con un plan de factibilidad o viabilidad financiera en el cual ellos tomen de base ese balance consolidado y realicen las respectivas proyecciones de cómo evolucionaría el negocio en los siguientes años, ¿verdad? Eso al interior de la superintendencia vuelve a pasar por un proceso de análisis y nosotros monitoreamos y realizamos un escrutinio muy detallado de la certeza y probabilidad de ocurrencia de esos números, tanto del flujo de caja, de liquidez, de solvencia, de colocación de créditos, de realización de nuevos negocios, de alguna quizás estrategia de innovación en la gestión. Entonces, todo eso es evaluado por las diferentes áreas acá. Hay intendencias o departamentos específicos para evaluar cada tipo de riesgo que mencioné anteriormente y ellos sí en paralelo pueden ir corriendo el análisis una vez que nos ingrese, como te mencioné, esta acta de asamblea con el respectivo plan de factibilidad. Entonces, esa es la segunda etapa. Recién una vez que la superintendencia de banco se encuentre conforme con toda la documentación presentada y toda la documentación, te hablo de legajos de miles y miles de páginas, ¿verdad? De haber realizado una supervisión in situ, se va hasta local en el cual operaría la entidad fusionada, hace un relevamiento en físico y presencial de que todos los documentos oficiales originales estén ahí, de que las instalaciones sean las correctas, la infraestructura sea la adecuada. Entonces la superintendencia en esa segunda etapa, al finalizar la segunda etapa, presenta su visto bueno y eleva el visto bueno al directorio del Banco Central para que el directorio del Banco Central vuelva a hacer un escrutinio y un análisis detallado y acabado de todo el proceso previo. Entonces recién en esa tercera etapa, para dar lugar a esa tercera etapa, el directorio del Banco Central emite una resolución en la que le autoriza a las dos entidades a fusionarse y que una vez que se fusionen y empiecen a operar fusionadas, tienen que notificar, una vez que registren ante registros públicos ya la escritura unificada, tienen que volver a notificar al banco para que salga la resolución de fusión definitiva en el cual el directorio del Banco Central retira la licencia a una entidad y le otorga la licencia a la otra entidad para operar como una sola, ya unificando ambas entidades. Ese sería básicamente el proceso en sus tres etapas. Fernando, en este caso particular, en el caso de Bueno y de Visión, estaríamos ante un proceso relativamente corto. Hablaste de muchos pasos, de muchas complejidades y de un proceso que suele tardar en torno a 6 meses, un año. Tengo entendido que en este caso estaríamos hablando de ese tipo de plazos, ¿o les parece que podría ser una cuestión un poco más prolongada? Realmente todo depende de la capacidad de ambas entidades de lograr la fusión de todos los aspectos, ¿verdad? De unificar la gestión del personal, de unificar las proyecciones financieras, las operaciones que son bastante complejas, la tecnología, las bases de datos y sistemas. Todo eso implica mucha complejidad, entonces va a depender de únicamente de la capacidad de ambas entidades de lograr que ese proceso se dé de la manera más fluida posible, ¿verdad? En manos de la superintendencia de bancos, normalmente nosotros no le dedicamos más del tiempo que sea estrictamente necesario al análisis, sí lo tomamos con mucha seriedad, pero por nuestra parte tenemos todas las baterías de acciones, tenemos todo el personal a disposición para acompañar el proceso. Se hace a veces o normalmente es normal que se realice una reasignación de recursos humanos al interior de la superintendencia para poder ser los más ágiles en la gestión de la fusión, porque una fusión muy prolongada puede generar ruidos, puede generar inconvenientes, puede desgastar al sistema o incluso puede generar malos ratos para, los clientes de ambas entidades. Entonces nosotros lo tomamos con mucha seriedad, acompañamos el proceso muy de cerca. Si es que las dos entidades cumplen con el cronograma planteado, con las expectativas que ellos tienen, digamos que podemos estar hablando entre 6 a 8 meses de una fusión, ¿verdad? Pero eso es sujeto, como mencioné, a que los procesos fluyan, ¿verdad? Puede tomar más tiempo, naturalmente puede tomar más tiempo, eh, alrededor de 12 meses o bueno, como mencioné, incluso a veces un poco más, ¿verdad? Pero si todo sale bien según lo planeado, en un plazo estimativo de 6 a 8 meses, esperemos que esto esté consolidado.
Fernando, entiendo que desde las propias entidades afectadas y también desde el Banco Central del Paraguay, la intención principal es que esto no afecte a los clientes de ambas entidades. Eventualmente, si un cliente tiene algún tipo de dificultad o problema, ¿tiene algún tipo de instancia a la cual reclamar o cuáles son las acciones que hace el Banco Central del Paraguay para justamente asegurarse de que el cliente no se vea impactado negativamente por esta situación? Como yo había mencionado, nuestra responsabilidad es velar por la estabilidad del sistema. Yo había mencionado varios riesgos que nosotros somos responsables de monitorear. Uno de ellos, y uno que para nosotros es sumamente importante, como todos, ¿verdad? Pero lo tomamos con muchísima responsabilidad y seriedad, es eh, la transparencia informativa y la protección al consumidor financiero. Nosotros velamos porque las entidades gestionen de manera adecuada la atención al cliente para proteger los intereses de sus clientes. Tenemos oficinas de atención al consumidor financiero aquí en las instalaciones del Banco Central, pero también tenemos normativas emitidas que exigen todo un protocolo y un proceso para que las entidades financieras gestionen adecuadamente la atención y la protección a sus clientes. Estas normativas disponen de que tienen que tener oficinas disponibles en todas sus localidades exclusivas para recibir denuncias y reclamos. Tienen que tener personal y oficiales técnicos asignados a estas oficinas que gestionen con celeridad, con transparencia y con responsabilidad estos reclamos. Y nosotros, más allá de tener en las instalaciones del Banco Central una oficina de atención al cliente, también recibimos información que le obligamos a las entidades a reportarnos respecto a la gestión de estos reclamos. Entonces nosotros evaluamos entidad por entidad la cantidad de reclamos que tuvieron, cuáles fueron las denuncias recibidas, cómo se gestionaron. El cliente fue satisfecho en su reclamo, aún está en proceso, aún no llegaron a una conciliación. Nosotros hacemos todo el seguimiento y por supuesto en aquellas entidades en las que vemos que estén teniendo problemas, somos también mucho más exigentes en que tienen que mejorar esos indicadores, ¿verdad? Eso no es diferente dentro de un proceso de fusión. Nosotros queremos y velamos porque el proceso afecte en la menor medida posible la operativa de ambas entidades y que ellos logren afectar de manera positiva y no negativa cómo prestan el servicio a sus clientes. Entonces, eso también forma parte de la estabilidad del sistema, de que cada entidad pueda seguir operando de manera sana, de manera responsable y que los clientes no pasen por inconvenientes o situaciones desagradables, ¿verdad? Como mencioné, el cliente que tenga en algún momento un problema, ya sea porque no está recibiendo un buen servicio, porque se ve afectado en el acceso a las cuentas o en el pago de sus cuotas, de sus préstamos, entonces tiene que acercarse a las entidades, cada una tiene la responsabilidad de gestionar el reclamo y en el caso de que no se vea satisfecho o no se sienta atendido por la respectiva entidad, por supuesto que tiene que recurrir a la superintendencia de bancos, al Banco Central, con su denuncia formal, tiene que ingresar. Nosotros normalmente instamos a que lo hagan, es mucho más rápido y eficiente si lo hacen por correo electrónico para no implicar que venga hasta aquí, que tengan que formar filas, ¿verdad? Nosotros tenemos varias personas asignadas a la gestión de reclamos vía correo electrónico, ¿verdad? Entonces, es la mejor manera de hacerle seguimiento, de dejar por escrito, de poder asignar responsables, derivar a los responsables respectivos, hacer las consultas con las entidades. Entonces, ese mecanismo, esos procesos están sumamente automatizados y bien determinados para poder brindar una respuesta en el menor tiempo posible a los reclamos que puedan surgir, ¿verdad? Esperemos que no se den problemas y que esto fluya de la mejor manera, pero de vuelta, instar a la ciudadanía o los clientes de estas entidades que encuentren en nosotros el respaldo en caso que se pueda presentar algún problema. Con los procesos de consolidación que estuviste nombrando, Fernando, en torno al sistema financiero en líneas generales, desde el Banco Central del Paraguay, ¿ustedes qué están viendo con relación a la actualidad del sistema financiero? Creo que cabe recordar también que hace poquito la Superintendencia de Bancos dio a conocer el boletín estadístico de los bancos con los datos de rentabilidad, créditos, depósitos. Y se ve un sistema, según entiendo, en líneas generales bastante confiable y bastante solvente. Pero ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes, Fernando, también teniendo en cuenta todos estos procesos de unificación y movidas que ya estuviste citando?
Vemos efectivamente un sistema financiero sumamente estable, sumamente sólido. El sistema financiero en su conjunto, si hablamos de bancos y financieras, representan unos activos por 219.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Eso representa alrededor del 93% de todo el sistema financiero paraguayo, porque recordemos que también forman parte otras entidades que nosotros no supervisamos, como son las cooperativas. El total, los activos del sistema financiero representan aproximadamente el 70-73% del Producto Interno Bruto. Mencioné, hoy tenemos 22 entidades supervisadas, 17 bancos, 5 financieras. Bueno, regulatoriamente, la ley establece dos indicadores sumamente importantes como medida prudencial para determinar una medida base que respalde la solvencia del sistema. Esos son, se le llama la relación de solvencia o el índice de adecuación patrimonial, en el cual se contrastan los activos y sus contingentes ponderados. Recordemos que para un banco y una financiera un activo es el crédito que coloca y los contingentes ponderados sería básicamente los activos subyacentes que garantizan el crédito, por ejemplo, los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Entonces, los activos y contingentes ponderados se toman una métrica y se la divide por el patrimonio efectivo de la entidad, es decir, por el capital integrado y algunos otros elementos del balance que pertenece a los accionistas, el patrimonio efectivo, para hacer frente a los activos y contingentes ponderados en caso que haya alguna situación de debilidad financiera, no puedan estar recuperando los créditos colocados, pero haya que hacer frente a un retiro de dinero, es decir, cumplir con la responsabilidad de devolver el dinero a los depositantes, porque recordemos que la entidad financiera al intermediar toman dinero del depositante para colocarle en forma de préstamo o créditos en el sistema. Entonces, esta métrica de activos y contingentes ponderados sobre patrimonio efectivo, que es lo que nosotros llamamos de vuelta el índice de adecuación patrimonial, establece en una primera medida tiene que alcanzar el 8% y en una segunda medida, en la que se adicionan otros componentes, tiene que alcanzar el 12%. La medida número uno, que según ley tiene que alcanzar el 8%, a nivel sistema, hoy en día estamos en alrededor del 17%. Eh, perdón, la medida número uno estamos alcanzando en 14,7%, la que tiene que ser 8, y la que tiene que ser 12 estamos en 17%, ¿verdad? Entonces, esto te habla de un nivel de amplia solvencia, hay unos enormes colchones en cuanto al patrimonio de las entidades en su conjunto para hacer frente a los activos y contingentes ponderados. Si vamos a la morosidad, que es otro indicador que habla un poco de cómo se están desempeñando los créditos, en el año 2023 cerramos la morosidad con 3,3%. Esto habla de un nivel relativamente bajo, está entre las más bajas de la región. Recordemos, bueno, que siempre y cuando la morosidad se mantenga inferior al 5% son niveles estables o razonables de morosidad. Entonces, hoy en día en Paraguay contamos con los niveles más bajos de morosidad de toda la región. Estos bancos, y especialmente son los bancos los que tienen las morosidades más bajas por el giro del negocio al cual se dedican las financieras, que están en torno al 3,7%, tampoco muy distante del promedio general, ¿verdad? Em, Podemos mencionar también como otro indicador de que hay alto nivel de liquidez en el sistema dentro del rango adecuado ideal, y evaluamos que el 2023 cerró con un incremento en las utilidades de todo el sistema de aproximadamente 35%, ¿verdad? Entonces, fue un año sumamente rentable para las entidades financieras. Esta consolidación está arrojando buenos números. Vemos que estas entidades fusionadas en los últimos 3 años tienen un excelente desempeño. Entonces, bueno, consideramos de que más allá de que el sistema esté solvente, esté sólido, tenga liquidez,
baja la morosidad, más allá de esos indicadores alentadores, también creemos que la fusión de las entidades van a permitir que en un nivel de economía a escala se vayan consolidando y optimizando la gestión, se logren más eficiencia y se generen nuevos servicios que sean disruptivos y esto se traduzca finalmente en un mayor confort y en un nivel de utilidad también para el cliente del sistema en el cual sepa, se sienta potenciado y favorecido por el sistema financiero para incluso alentar el crecimiento de su producción y en general del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Fernando, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Está ya las órdenes para cuando quiera. Un saludo grande, Eduardo, y a toda la teleaudiencia también. Estamos acá a disposición.